Bueno, buenos días a todos. En esta aula virtual vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Damián Lacombe, titulada Manejo de un paciente séptico post-cirugía debido a obstrucción y perforación gastrointestinal por cuerpo extraño lineal. Ofició como tutor Javier Mowley, como director Pablo Nehamkin y en carácter de evaluador Daniel Sapía. Bueno, Damián, tenés 30 minutos para la defensa. Bueno, arranco nomás. Sí, adelante. Bueno, arrancamos con las definiciones entonces. Primero, ¿qué es un cuerpo extraño lineal? Es básicamente cualquier objeto que una vez ingresado a través de la cavidad oral puede adoptar una conformación lineal, como dice el título, y generar una obstrucción. Normalmente lo que ocurre es que tienen un punto de anclaje, que puede ser desde la base de la lengua o el esfínter pilórico, quedando una porción, por ejemplo, a comienzo del estómago, en el esfínter del estómago, y hacia atrás. Entonces quedando allí retenido y no pudiendo avanzar a través del tracto digestivo. ¿Esto qué genera? Que el intestino, al tener su peristaltismo, como que se vaya replegando, hace como si fuese una obstrucción por plicatura, se va arrugando el intestino a través de ese cuerpo extraño y puede generar dos cosas, o una obstrucción total, cuya signología en sí serían vómitos explosivos, anorexia total, intolerancia al alimento, a los líquidos, cuadros con mucho dolor abdominal y demás, y a veces puede haber una obstrucción que es parcial, con la cual los signos son mucho más atenuados, tiene tolerancia por ahí a los líquidos, no así como a los sólidos, la vas a notar al animal por ahí más decaído, con dolor abdominal y demás. Esto lo que nos lleva es que se lleva a un diagnóstico un poco más tardío. A su vez, los movimientos peristálticos que ocurren en el intestino contra este cuerpo, que puede ser trapos, cuerdas, medias, hilos, sogas, va generando como una especie de lesión por abrasión, entonces se puede producir la perforación del intestino y del estómago. Se produce isquemia, se debilitan las paredes, y esto nos lleva a que haya una pérdida de contenido gastrointestinal, desde jugos gástricos hasta restos de alimentos, semidigerido y demás, que nos puede llevar a un cuadro de peritonitis séptica. La peritonitis séptica, bueno, por definición es el estado inflamatorio del peritoneo, puede ocurrir, ocurre secundaria una contaminación, que puede ser interna o externa. Interna justamente a través de una ruptura, una perforación del sistema gastrointestinal, una dehiscencia de una sutura previa quirúrgica, o desde fuera, por así decirlo, debido a traumatismos, mordidas, que te alteren la integridad de justamente las paredes que protegen la cavidad abdominal, tanto piel, subcutáneo, grasa aquí debajo, y las paredes abdominales, musculares. Y la sepsis, que acá es donde se pone más divertido, es lo que se define como un síndrome de función orgánica potencialmente mortal provocado por una respuesta inflamatoria desregulada del organismo hacia una injuria. ¿Qué significa esto? Que luego de una injuria, como puede ser una perforación gastrointestinal que te genera un cuadro inflamatorio muy importante a nivel abdominal o en otro sistema de órganos, puede ser desde una infección en los pulmones, una infección a nivel hepático, además, pero como que el sistema inflamatorio sufre una desregulación, hay un montón de alteraciones a nivel de la microcirculación, a nivel de citoquinas que están dando vueltas por ahí por el sistema, que puede generar incluso lesiones en otros sistemas de órganos. Vos tenés una perforación gastrointestinal que te afecta el peritoneo y podés tener una alteración en otros sistemas de órganos, como puede ser el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, obviamente, y demás. Es una enfermedad bastante difícil de caracterizar, pero bueno, hay criterios que se siguen, basados todos en lo que es la medicina humana. Yo los que coloqué acá en la presentación son los criterios SOFA o Quick SOFA, que es una versión abreviada. Básicamente, se puede caracterizar un paciente que está en sepsis
cuando se presenta un foco infeccioso, que está confirmado o sospechoso de que esté, debe haber una presión sistólica por debajo de 100 miligramos de milímetros de mercurio, o una presión arterial media inferior a los 65, 70 milímetros de mercurio. Un score de Glasgow neurológico por debajo de los 13 puntos, tiene que ser un animal que esté deprimido, que no responda demasiado a los estímulos, que presente una letargia, todas cuestiones propias del estado en el que está. Y bueno, con una frecuencia respiratoria menor a 20 a 22 respiraciones por minuto, en el caso de los caninos, y menor a 40 en caso de felinos. Y bueno, ahí está el sofá, una imagen muy descriptiva. ¿Sí? Ya con que hayan 2 o más criterios que se cumplan, hay un mayor riesgo de un pronóstico malo. Bueno, las formas de diagnosticar. Primero, el cuerpo extraño lineal, ¿sí? Que es lo que arrancaría todo este cuadro. Tanto la reseña como la amnesis son fundamentales. Pacientes jóvenes, generalmente que sean de raza canina, predispone un poco más a que sean de raza felina por la costumbre que tiene esa especie de comer cualquier cosa que se les cruce, medias, trapos, bombachas, sogas, cuerdas, demás. Suelen ser animales jóvenes, muy juguetones. Normalmente, hablando con el propietario, se refieren a que son de robarse ese tipo de objetos, y que después normalmente los terminan defecando o vomitando sin problemas hasta que, bueno, ocurre la desgracia. La anamnesis es muy importante en estos casos. La signología clínica es aquella propia de un cuadro de obstrucción. Pueden llegar a haber vómitos, dolor abdominal, abdomen en tabla, postura de rezo. Son todas posturas que adopta el animal para aliviar el malestar, la molestia que siente. El examen físico, lo que se puede dar, se puede apreciar incluso a la palpación. Si es un animal delgado, que no presenta, que no pone abdomen en tabla, que se palpa bien, se puede palpar incluso el cuerpo extraño allí dentro, los intestinos replegados, mucho contenido líquido, gaseoso. ¿Qué más? Hay signos de deshidratación, hay signos de tiempo de llenado capilar aumentados, ¿sí? Mayor a 2 segundos. Los exámenes complementarios que se pueden hacer son muy amplios. Generalmente uno de los que mejor sirven es la ecografía, que nos permite ver la imagen de los intestinos replegados sobre este cuerpo extraño, dilatación de las asas intestinales, producto de la obstrucción intestinal. Se pueden hacer estudios radiológicos, radiografías abdominales, análisis de sangre, que o pueden dar normales o pueden dar cuadros compatibles con deshidratación, hematocrito aumentado, sólidos totales aumentados, presencia de hematología con desvío a la izquierda, con signos de infección. Y otra prueba muy sensible, que ahí puse una pequeña imagen, es la de punción abdominal. Se puede hacer, bueno, preparando asépticamente la superficie abdominal del individuo. Se pueden hacer distintas punciones en 4 cuadrantes, digamos, en epigastrio izquierdo-derecho y hipogastrio izquierdo-derecho, o 2 o 3 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical, y de esa forma recolectar si hay líquido libre. Si se sigue sospechando y no se recolecta líquido libre, o te da una ecografía positiva de líquido libre, se pueden hacer lavajes con solución fisiológica tibia. ¿Sí? Se instila, después se recolecta esa muestra y se puede observar las características que puede llegar a tener: densidad, recuento de células, recuento proteico y demás. Todo esto, bueno, para llegar al diagnóstico lo más temprano posible y evitar que se empeore el cuadro, ¿sí? Y bueno, la seriotomía o la laparotomía exploratoria sería lo definitivo y lo curativo como para tratar el problema principal, que es el cuerpo extraño. Las enfermedades diferenciales, como están allí descritas, van desde una gastroenteritis, pancreatitis, torsión mesentérica, una intususcepción, obstrucción benigna del flujo pilórico, cuerpo extraño no lineal, un ilio funcional o una neoplasia que también esté generando una obstrucción. Sí.
La fisiopatología básicamente ocurre, bueno, en el caso que voy a describir ahora, fue una obstrucción parcial de evolución lenta, ocurre la desvitalización, isquemia, perforación intestinal, lo que nos lleva a un cuadro de peritonitis. Todo esto lleva a un cuadro proinflamatorio, se activan muchísimos mediadores de la inflamación, hay vasodilatación, tanto local como a nivel sistémico, hay un aumento de la probabilidad local a nivel del peritoneo, con pérdida de líquido de proteínas, y y muchas otras cosas nos llevan a un cuadro de hipotensión. Se produce una activación endotelial sostenida, hay una alteración del glicocálix. El glicocálix es una capa de justamente glicoproteínas que recubre las células endoteliales y que en cierto modo protege y regula de los efectos desmedidos de lo que sería un estado procoagulatorio, ¿sí? Esconden ciertas proteínas en la superficie del endotelio que estimulan, por así decirlo, la formación de coágulos y demás, que bueno, nos puede llevar a un estado de coagulopatía por un agotamiento de plaquetas posteriormente, que se conoce como una coagulación intravascular diseminada, ese tipo de cosas. La hipotensión, en este caso, bueno, tenemos dos, o la del shock hipovolémico, que puede deberse a una pérdida de líquido, ya sea que se pierda a nivel de espacio extravascular, ¿sí? Puede haber ascites, pérdida de proteínas, disminución de la presión oncótica y demás, que nos lleva a una pérdida de líquido hacia la cavidad abdominal. Esto genera un cuadro de hipotensión, ¿sí? Y hay una desregulación, por así decirlo, entre el aporte de oxígeno que requieren los tejidos y el aporte que puede llevar el sistema circulatorio. A su vez, bueno, en lo que sería un cuadro de shock séptico es bastante más complicado porque tiene mucho que ver ciertas sustancias que se expresan a nivel de la microcirculación, como el óxido nítrico sintetasa, inducible y demás, que lo que provocan es como una vasodilatación muy marcada a nivel de la microvasculatura, y es un shock que no responde bien a la resucitación con fluidos, que requiere más un apoyo vasomotor, con protocolos con dopamina, noradrenalina, o lo que sea necesario en ese momento. Bueno, este cuadro lo que puede llevar, bueno, hay muchísimos medidores de la inflamación circulando en todo lo que sería el sistema circulatorio, en todo el organismo, no únicamente en el foco de la lesión. Así que situaciones como un síndrome de distrés respiratorio agudo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Son situaciones que pueden llevar a la falla de varios órganos de forma secuencial, dando origen a un síndrome de disfunción cardíaca múltiple que puede llevar a la muerte del individuo. Esto se puede dar de forma aguda o incluso muchísimos días, varios días después de que ocurrió la injuria inicial, como puede haber sido la perforación del intestino, ¿sí? El tratamiento siempre en estos casos, tanto de un cuerpo extraño o de la peritonitis subsecuente por una perforación gastrointestinal, es eliminar la lesión inicial o fuente de contaminación, que en este caso sería justamente el trapo del cuerpo extraño lineal que provocó la perforación, junto con las porciones de intestino desvitalizado y perforado. ¿Sí? Hay que resolver la infección, tanto a nivel local como sistémica, y hay que restaurar el balance hídrico, electrolítico y presión sanguínea. Bueno, ya lo voy a explicar más adelante, pero nuestro paciente había tenido vómitos a lo largo de muchísimos días, probablemente estaba hipocalémico, eso le generaba cuadros también a nivel cardíaco, arritmias y demás, ¿sí? Las maniobras que hay que implementar lo más rápido posible, una vez diagnosticado todo el cuadro, son de fluidoterapia, apoyo vasomotor si no responde bien a la fluidoterapia, antibioticoterapia y analgesia, ¿sí? En pacientes sépticos o con una sospecha fuerte de estar en sepsis, una infección sistémica, siempre de forma empírica, mientras, si es posible, se toman cultivos, tanto de sangre como de los lugares afectados, es ideal hacer lo que sería una antibioticoterapia de amplio espectro,
ya sea con combinaciones de antibióticos de amplio espectro. Las combinaciones más utilizadas, por ejemplo, es un triple antibiótico, combinación de metronidazol, beta-lactámico como una ceftriaxona o ampicilina, junto con una quinolona, como puede ser la enrofloxacina, es una de las más utilizadas, que provee una buena cobertura contra los patógenos que más frecuentemente se encuentran en el peritoneo, que son bacterias anaeróbicas y gram negativas intestinales, ¿sí? De Clostridium hasta Escherichia coli, Klebsiella y demás. Y bueno, la cirugía siempre está indicada en estos casos para remover justamente esa lesión inicial o ese foco contaminante. Bueno, las posibles complicaciones que tiene este cuadro, un poco las que ya había comentado, el shock séptico, que sería como un agravamiento de la sepsis, es una hipotensión refractaria de la fluidoterapia, justamente por estos mediadores de la inflamación, un aumento en la producción de óxido nítrico a nivel de la microcirculación, de la microvasculatura. Otra posible complicación es la reaparición del foco infeccioso, la iridescencia de la sutura, ¿sí? En el caso que vamos a ver más adelante, bueno, hubo que hacer una enterectomía porque había mucha cantidad de tejido necrosado a nivel intestinal, con perforaciones que era prácticamente imposible de cerrar por la situación del tejido, así que hubo que remover una porción de intestino y hacer una anastomosis intestinal terminal. En estos casos siempre hay muchísimo riesgo de que ocurra la iridescencia de la sutura, ya sea tanto por el tipo de lesión que hubo, que está muy contaminada, además de otros valores como es la hipoalbuminemia, que retrasa mucho la cicatrización, y bueno, todos los mediadores de inflamación que están por allí dando vueltas. Otra posible complicación es la hiperlactatemia. El lactato es un metabolito, un producto del metabolismo celular, del metabolismo anaerobio de la célula, que nos da aumentado cuando hay una alteración en la irrigación a nivel de los órganos y de las células, ¿sí? Es un indicador, se usa muchísimo como indicador de pronóstico a aquellos pacientes que entran a la guardia o a los cuidados intensivos con lactato normal o elevado y con el pasar de los días o incluso de las horas, ese lactato no disminuye, no hay un clearance de por lo menos, se busca un clearance de un 50-60% en las primeras 6 o 8 horas, luego de iniciar todas las maniobras, tienen un pronóstico mucho más reservado, tirando malo, que un paciente con una lactatemia normal o con un clearance bueno de lactato. Bueno, las otras complicaciones son el síndrome de estrés respiratorio agudo, que justamente es una injuria pulmonar aguda producto de las sustancias de la inflamación que están dando vueltas en el organismo. El pulmón recibe todo el gasto cardíaco continuamente con todas esas sustancias. Hay una alteración a nivel de los alvéolos. Básicamente se define como que hay una buena perfusión, una buena circulación a nivel pulmonar, pero no hay una buena ventilación por la acumulación de líquido dentro del alvéolo, entonces no hay un buen intercambio de oxígeno entre el endotelio alveolar y el alvéolo propiamente dicho. Bueno, síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es cuando hay una falla de uno o más órganos en el transcurso de 24 horas, y bueno, posteriormente la muerte del individuo. Hablando un poco del caso clínico, ¿sí? Tenemos a Lola. Lola era un canino, Golden Retriever hembra, de 11 meses de edad y 27 kilos de pesos. Bueno, la historia cuenta que había andado muy decaída, con muchos vómitos y demás durante varios días. El propietario consultó telefónicamente con un veterinario amigo, llegaron a la conclusión de que justo ella había estado entrando en su primer celo, por ahí andaba mejor por eso, y no se le dio mucha importancia. Como ella no mejoraba, con el pasar de los días, la llevaron a una clínica, donde, bueno, se le hicieron los estudios complementarios pertinentes y se diagnosticó un cuerpo extraño lineal con reacción peritoneal
y demás. Pero bueno, desde que comenzó la signología del cuadro hasta que se comenzó a resolver, por así decirlo, que entró a cirugía, habían pasado muchos días. ¿Sí? Llegó a la clínica de cuidados intensivos, que es donde hizo la residencia en Veterinaria del Sol, como una derivación postquirúrgica, más que nada para los cuidados postoperatorios, manejo de la analgesia, de la fluidoterapia y de la antibioticoterapia. El procedimiento que se le hizo a Lola, esa foto es una imagen de la cirugía, es el estado en el que estaba por una parte del intestino. Se le hizo una ciliotomía con gastrotomía, enterotomía, enterectomía, entreanastomosis terminal, es decir, se le hubo que remover una porción de intestino, que es la que se ve allí, que está toda perforada y con pérdida de vitalidad en esos bordes. Y había también presencia de peritonitis, estaba todo el peritoneo reactivo, muy inflamado, líquido libre a nivel abdominal, color turbio y demás, todas cosas que hacían sospechar de una cuadro de peritonitis séptica bastante complicada. Y como se ve en la imagen, bueno, se ve cómo el intestino se va en cierta forma replegando contra ese objeto lineal. Al final el objeto era un trapo amarillo, una bailarina que se usa de forma común en cualquier cocina. La semiología clínica, bueno, cuando ella ingresó a la clínica en camilla, en decúbito lateral, estaba despierta, pero bastante deprimida, ya habían sido varias horas que había terminado la cirugía, así que tendría que haber estado un poco más animada, pero bueno, estaba con el sensorio deprimido, en diferentes estímulos del ambiente, no le daba demasiada atención al propietario, tampoco, un poco la anamnesis, varios días de evolución hasta que acudió al veterinario, se le hicieron los complementarios, el diagnóstico y la resolución. A la inspección particular, la revisión que se le hizo una vez que llegó, tenía un dolor marcado en zona abdominal, lógico después de la cirugía a la que había sido sometida, una frecuencia cardíaca de 150 pulsaciones por minuto, con un pulso femoral débil y sincrónico, una elevada frecuencia respiratoria, ¿sí? 50 respiraciones por minuto, tórax abdominal, o sea, normal, y un 95% de saturación de oxígeno. Temperatura ahí en el límite inferior, 37,4, mucosas rosadas y 2 segundos de tiempo de lleno capilar, que es dentro de todo lo normal, al límite superior. Bueno, Lola estuvo varios días internado en la clínica. Yo voy a hacer un resumen de los métodos complementarios que se le hicieron para hacer un seguimiento intensivo de cómo iba todo su cuadro. Se le hizo el análisis de sangre al día siguiente de la internación. No transcribí los valores porque no dio nada alterado, dio únicamente signos compatibles con hemoconcentración, hematocrito elevado, proteínas totales elevadas, propia probablemente de los vómitos que tuvo, de la pérdida de líquido y de la incapacidad de ingerir nuevo en todo este tiempo que estuvo cursando la enfermedad. Después no dio señales, no dio ni neutrofilia, ni leucofilia, ni desvío a la izquierda, no dio señales a nivel del hemograma de infección. ¿Sí? Bueno, se le hicieron 2 análisis al momento del ingreso y 2 días post-internación, ambos dando valores similares, ¿sí? 2 días post-internación, los valores de hematocrito y de sólidos totales un poco más disminuidos. Bueno, de forma periódica en la clínica se le hicieron monitores de microhematocrito y de sólidos totales. Los sólidos totales me refiero a la presencia de proteínas totales, ¿sí? Se pueden dividir en albúmina y en las inmunoglobulinas. Nos da una idea de cómo estaba un poco la presión oncótica de ella y las pérdidas de líquido que tuvo a lo largo de la internación. Y bueno, se le hicieron mediciones de lactato, ¿sí? Para ver un poco el pronóstico, que es lo que se usa regularmente en la clínica, que dio, bueno, el lactato periférico en el momento del ingreso, 1,4 milismoles litro, que es dentro de todo normal, pero bueno, el día posterior al ingreso tuvo un aumento muy importante de este valor, dando 6,2 milismoles litro, que es muy elevado. Los métodos complementarios que se le fueron realizando durante la internación, fue un ECOFAST. Un ECOFAST es un método diagnóstico que se puede hacer de forma rápida. Cuando tenés un paciente que está medio crítico, lo que se hace es usan ventanas ya tipificadas y se ve presencia de líquido libre, de órganos que estén alterados y presencia de
líquido libre en tórax, signos de pulmón húmedo y demás. Lo que se vio con este EcoFast fue líquido libre en cavidad abdominal, reacción peritoneal, bastante importante, y tórax sin particularidades. Se le realizó un nuevo estudio ecográfico 3 días luego del ingreso, en el cual se observó otra historia, por así decirlo, una reacción peritoneal mucho más marcada, tenía mucha colapsabilidad en la luz de la vena cava caudal. Este es un índice que se mide a ver qué tan, cuando te es un animal en shock, es qué tan respondedores a fluidos van a ser. Cuando hay una colapsabilidad de la vena cava caudal, una colapsabilidad inspiratoria mayor al 40 o al 50%, es decir, que la luz de ese vaso se ocluye en un 40 o 50%, nos da un índice de que va a responder bien a la resucitación con fluidos, a la fluidoterapia. Cuando no está en shock, nos da un índice de que requiere un apoyo vasomotor para restaurar un poco la presión sanguínea. ¿Sí? Bueno, y se vieron líneas B o colas de Tometa en tórax, que nos dio un índice de un pulmón húmedo o un posible edema de pulmón. El tratamiento que se le hizo a Lola a lo largo de su estadía, bueno, fue fluidoterapia con Ringer lactato y cloruro de sodio al 0,9%, suplementado con cloruro de potasio y sulfato de magnesio. La antibiótico-terapia que se usó es la que había descrito previamente, es una antibiótico-terapia de amplio espectro, toda dada vía forma endovenosa, que nos asegura una buena biodisponibilidad de la misma y una buena llegada a todos los tejidos. Es de enrofloxacina, metronidazol y ceftriaxona. El control de dolor principalmente se hizo con morfina y posteriormente con tramadol cuando no estuvo tan crítica, y con dipirona, para regular un poco. Tuvo momentos de hipertermia y de bastante malestar abdominal, entonces se usó ese medicamento. Protectores gástricos y antieméticos, básicamente omeprazol y ondansetron, para controlar las náuseas, el reflujo, la acidez a nivel estomacal. Y bueno, el apoyo vasomotor que se le proveyó fue de un goteo de dopamina a razón de 5 microgramos kilo minuto, que es, por así decirlo, la concentración mínima que requiere antes de empezar a tener la dopamina los efectos de apoyo vasomotor justamente que genera. Y bueno, a partir del primer día de internación tuvo una colocación de drenaje abdominal cerrado, que es una sonda Foley con balón. Se le colocó a un costado de la herida quirúrgica, ¿sí? Obviamente no por la misma herida quirúrgica, sino que se le realizó una nueva incisión, para ir monitoreando un poco la presencia de líquido libre, evitar el aumento de la presión intraabdominal, y favorecer un poco lo que sería la cicatrización, y disminuir la carga contaminante que había dentro de ese abdomen. Lo que se le fueron haciendo de esta forma son lavajes con solución fisiológica temperada a 37 grados para remover la mayor cantidad de líquido contaminado, por así decirlo, posible. Hago una breve descripción de la estadía de Lola. En la internación, el día 1 llegó con un hematocrito de 70, con 7 gramos por litro de sólidos totales. Se le colocó dicho drenaje abdominal y se le hicieron los lavajes con solución fisiológica. La imagen, de hecho, de los lavajes está anterior a la presentación, no la puse aquí, pero bueno, era ese líquido color rojo, turbio, oscuro, recolectado en una bolsa. El lactato, que ya le había aumentado de forma significativa en 6,2 milimoles litro, y la glucemia en el límite inferior, pero dentro de todo normal. Estuvo dentro de todo animada, tomando agua, sin vómitos, pero bueno, siempre lo que sería en decúbito, no quería pararse, probablemente a causa del dolor que tenía y bueno, todo el cuadro. El día 2 ya el hematocrito de cierta forma se fue normalizando, gracias al aporte de fluidos y demás. 57 hematocrito y un 5% de sólidos totales. Tenía un mejor estado anímico, se paraba, movía la cola, pero comenzó con un poco de vómitos, ¿sí? Entonces se le cortó lo que sería la ingesta por vía oral de líquidos y la glucemia siguió dentro de todo normal.
El día 3, el hematocrito siguió de forma estable en 56, las proteínas, los sólidos totales disminuyeron un poco. Su estado clínico estuvo un poco más grave, por así decirlo, estaba más agitada, taquipneica, se le midió la saturación de oxígeno, estaba en 93, lo cual es bajo, lo normal y lo ideal sería siempre que esté por encima de 95. Allí fue que se le hizo el ecofast previamente mencionado, con la reacción peritoneal, las líneas ventórax, pulmón húmedo. Así que en ese momento fue que se le instauró el apoyo vasomotor, con la dopamina, un goteo de lidocaína, con el fin de evitar daños por reperfusión, al restaurar un poco la presión normal. Hay un montón de metabolitos de radicales libres del oxígeno y demás que se forman en los tejidos por estar trabajando en aerobiosis, y la lidocaína tiene un fin protector para evitar complicaciones como arritmias, problemas a nivel del corazón y demás. Pero bueno, se estabilizó, también se le hizo oxigenoterapia para mejorar un poco esa respiración agitada, esa saturación de oxígeno y demás, y respondió favorablemente creo que estuvo, si mal no recuerdo, unos 40 minutos, una hora con oxígeno, respondió bien y se estabilizó. Pero bueno, al día siguiente continuó con los vómitos, el hematocrito había disminuido muchísimo, ya a 42. Lo que se hizo fue, se le sugirió al propietario la necesidad de la laparotomía exploratoria, porque se sospechó, bueno, entre la disencia intestinal, entre la reacción peritoneal, los valores de hematocrito, cómo estaba ella y demás, se sospechó de una disencia intestinal, o sea, de que había una lesión en la sutura que se había realizado, pero por cuestiones económicas los propietarios no accedieron, no pueden acceder. Entonces se le hizo un manejo en cierta forma medicamentoso, se le realizó transfusión de plasma fresco para intentar aumentar un poco esos sólidos totales, las proteínas intravasculares y demás, pero falleció pocas horas después de realizada esta transfusión. Se le hizo una necropsia esa misma noche, una necropsia parcial, porque únicamente se abrió cavidad abdominal, en la cual, bueno, como se ve en la foto, son imágenes del procedimiento que se le hizo, se ve la dehiscencia de la enteroanostomosis realizada. Había contenido intestinal libre en abdomen, una severa reacción peritoneal, peritoneo engrosado, reactivo, hiperémico, y bueno, eso es la mayor complicación. ¿Sí? Concluyendo un poco todo, lo que se puede dejar, lo que hay que tener en cuenta es el diagnóstico precoz en estos cuadros es fundamental. Un cuadro que es relativamente sencillo, no sencillo, pero con buen pronóstico si se agarra a tiempo, como es una obstrucción intestinal. Cuando pasan los días y se empeora, se ocurre una perforación, peritencia y demás, disminuye muchísimo el pronóstico que tiene, se hace mucho más reservado, tirando a malo. Una vez que bueno, ya está todo esto, se realiza la cirugía y demás, el monitoreo constante de los parámetros clínicos es fundamental para ir controlando cualquier situación adversa que ocurra, desde problemas respiratorios, problemas cardíacos, hipotensión y demás, y bueno, poder actuar de forma adecuada y para frenar dicho cuadro, ¿sí? El tema de la laparotomía exploratoria, la realidad es que haciendo un poco de retrospección, hubiera estado bueno en el caso de Lola hacerla antes, por ahí al día 3 y no sugerir el día 4, por la signología que presentó, ¿sí? Más que nada para controlar la integridad de las suturas, ya que por el cuadro que presentaba, de ser obstrucción, perforación, prenderse y demás, el riesgo de dehiscencia es bastante elevado, lo que la bibliografía dice de un 15 a un 20% de posibilidad de dehiscencia en estos cuadros, ¿sí? Los eventos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el estrés respiratorio agudo y bueno, la disfunción renal múltiple, muchas veces son inevitables, es una de las causas que mayor muerte causa en las unidades de cuidados intensivos en medicina humana, donde está mucho más estadificado, mucho más
tiene mayores recursos, de hecho. Incluso se dan muchísimos días después de haber dado el alta de la unidad de cuidados intensivos. En el caso de medicina veterinaria, tenemos bastante más limitaciones y es bastante más grave cuando ocurre, ¿sí? Cuando reapareció el foco infeccioso en el caso de Lola, que fue el momento de la dehiscencia gastrointestinal, bueno, estos sucesos se han desencadenado de forma rápida en un organismo que ya venía previamente deteriorado por todo lo que le fue sucediendo y desencadenó la muerte del paciente. Y bueno, este es un área que está en constante cambio. Se están actualizando lo que son las definiciones, los criterios para encuadrar a un paciente en sepsis, en shock séptico y demás, y hay que estar de forma actualizada, más que nada para saber las terapias a seguir, los protocolos que mayor éxito tienen y demás. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que es un cuadro muy grave con un pronóstico siempre muy reservado. Y bueno, una foto que representa un poco la situación actual. Aquí estamos rindiendo. Bueno, muchas gracias por todo. Creo que